aquellos días en que ocurrió, aún era yo muy niña. ¿Qué diera yo por ser tan niña ahora, si es que acaso lo he dejado de ser? Y entonces había algo en las calles, algo en las casas que después desapareció con aquella guerra. Aquella guerra que una vez la vi por los tejados de las casas. Aquella guerra que apareció un día en el grito de aquella guerra. Era una tarde como solían ser las tardes en casa. Una tarde tranquila y templada. Aunque en los últimos días siempre había habido gentes desconocidas saliendo y entrando y hablando en voz baja con papá, hoy la casa estaba otra vez tranquila y el sol entraba por el balcón al cuarto. En la sala, mis padres oían música. Mi hermana estudiaba en su cuarto. Y yo, en el mío, desmontaba cuidadosamente un reloj. Ponía mucho cuidado al hacerlo, porque el reloj no era mío y temía que me fueran a ver y pudieran castigarme por ello. Fue aquella tarde cuando vi a aquel hombre descolgarse por los tejados y esconderse. Estate quieto, hombre. Estate quieto, que no te vean. Yo no digo nada, no tengas miedo. De verdad, te lo prometo, pero estate quieto, que si no te van a ver. ¿No ves? Yo miro hacia otro lado. Voy a mirar a otra parte para que piensen que no estás aquí. Mira, mira qué bien lo hago. ¿Verdad que lo hago bien? Hazte pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿No ves? Ya se van. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Cógelo! ¡De la ventana! ¡Ahí al lado que se escapa! ¡Mírenlo! ¡En la puerta! ¡Apúntenle ese rojo! ¡Ese! ¡Ese que lo cojan! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Vamos, esto! Mamá, mamá, oye, la guerra ha venido. La guerra, mamá.
días, mamá. Come, anda. Con una mano, con la otra, con las dos, con un pie, con el otro. Hola, Gabriela. Hola, niña. Hola, ¿No sabes quién soy? no me acuerdo. Pues yo sí sé quién eres tú. Eres la hija de Elizondo. Gabriela, ¿verdad? Sí, señor. No te puedes acordar de mí porque no me conoces. Pero soy muy amigo de tu padre. Dime, ¿cómo está? Bien, señor. Cuánto me alegro. No está en casa, ¿verdad? ¿Por qué no contesta, Rica? No está, ¿verdad? ¿Y dónde está, Mona?
Vamos, vamos. ¿No has ido nunca con tu madre a verlo? A ver, trata de recordar. ¿En casa de algún amigo? Debes acordarte, anda. Dímelo y será un secreto entre los dos. Ya veo, ya veo. No te preocupes, niña. Ya lo encontraremos. Te gané, te gané. No me importa. ¡Hey, tú! ¡Hey, tú!
Oye, ¿y el hombre? ¿Cuál hombre? El de ayer. ¡Pum, pum! ¡Lo mataron! Yo me canso de... Gabriela, Gabriela, anda nena, levántate. Tenemos que irnos. Anda nena, vístete. Ahora vuelvo. Anda, te voy a ayudar, nos tenemos que dar prisa. ¿A dónde vamos? Pues nos vamos, ¿Y por qué ahora? Tengo sueño. porque sí. Papá tratará de escaparse después y nos reuniremos con él del otro lado. ¿Del otro lado? Acaba, voy a ayudar a mamá. Qué barbaridad, qué barbaridad. Dios mío, cuánta cosa. Gabriela, no te puedes llevar nada. Bueno, algo que quepa en una mano. Al monito, a Andoni, a Maite, a Miren y al pollito. Todos, todos. Alegres niñas, ¿eh? Y acordaros, vamos de vacaciones. Me lo dijo alguien que acaba de llegar. ¿No me cabe en la cabeza? Pues al principio no lo creía, pero de esos rojos hay que creerlo todo. Jesús. Lo que te he dicho, las cabezas colgando de los árboles. No una ni dos, sino cientos, cortadas y colgando de los árboles, por las carreteras. Me lo dijo el propio Antonio. Él lo ha visto y no va a mentir. Vamos, hombre, tú lo conoces. Y me han dicho que antes les vacían los ojos. ¡Qué barbaridad! Sí, es una gentuza. Es una gente de la que ya sabemos lo que se puede esperar. Si lo habemos visto aquí. Cuando lo del sindicato ese. ¿Te acuerdas cómo se pusieron? Si no se podía ni salir a la calle. Y es un asco. Y con esto de las cabezas, a este paso... Adiós, señora. Yo tengo que volver. La dejarán cerca del guía. Andando. Buenos días, bonita mañana. Sí, he visto muchos tordos. Vamos.
María, despierta. Gabriela, anda, pronto llegaremos. Ya estamos del otro lado. Anda, anda. No, mamá, aún no. No están las cabezas. Estábamos completamente acorralados. Y lo que teníamos que hacer era salir de Naja. Ya se lo dije yo al comisario. Pues claro. Salud, salud. Salud. ¡Las primas! ¡Han llegado las primas, mamá! ¡Ven! ¡Ven, que te voy a enseñar mi parchís, anda! Isabel, ¿sabes algo de Andrés? Isabel. Ya se lo he dicho. Hágalo usted, por favor. No sé qué más decirle. Pues eso. Algo debió fallar al escaparse y lo agarraron y... ¿Alguien lo ha visto muerto? Sí, un compañero. Él... Tú vas a la cola del pan y yo a la de la leche. ¿Gabriela? Sí, Ten cuidado. sí. La niña tenía miedo. Era un miedo tan grande que no la dejaba moverse. ¿Qué haría la niña con ese miedo que la pesaba tanto? Llevaba ya con él mucho rato sentada en aquel pasillo sin atreverse apenas a mover. Llevaba también mucho rato pensando por qué tenía miedo y no sabía. Ella sabía cuando había sido mala de qué tenía miedo. Sabía que no debía desobedecer, ni gritar, ni pelearse con su hermana. Sabía también que debía estudiar y ser buena para que no la castigaran. La niña sabía muchas cosas, pero no sabía por qué tenía miedo. No era hoy el diablo lo que la asustaba, porque ella había sido buena, ni tampoco el coco que se esconde para asustar a los niños malos, no. No era esto lo que la asustaba, porque ella había sido buena. ¿A qué tenía entonces tanto miedo la niña, si sabía que a los niños buenos no se les castiga? Pero yo seguía encogida en aquel pasillo, con mi miedo ahí tan grande, en un cuerpo tan chico para guardarlo.
mientras las bombas deshacían la ciudad. Y yo entonces me llevé un tapón. Y ahora trataba de acordarme de cómo eran las cosas antes de que llegara aquella guerra. Y no pude hacerlo. Quise recordar el cuarto en donde yo dormía, y mi cama, y mis cuadernos, y mis muñecos, pero tampoco pude. Y pensé entonces en la cara de mi padre, y vi que también me había olvidado de ella. Y busqué su sonrisa, y sus ojos, y su frente, pero no encontré nada. Oui, madame. Café au lait avec croissant. Pour les petites aussi. 1, 2, 3 cafés. 1, 2, 3 croissants. Très bien, madame.
passe-moi la balle. La balle. La balle. La balle. La balle. Ah, la pelota. La balle. La balle. Tu m'écriras du Mexique, et au revoir, Gabriela. Au revoir. La grève des mineurs fut ajournée dans l'attente d'une rencontre des délégués ouvriers qui doit avoir lieu dans les prochaines 24 heures. Londres. Les pourparlers de la mission militaire franco-britannique pour discuter les garanties des frontières des États baltiques viennent d'être repris ce soir. D'après l'opinion des membres autorisés, ces pourparlers se solderont par un refus. Bucarest. L'ambassadeur britannique en Roumanie vient d'être rappelé à Londres. Ici Radio Paris avec les dernières nouvelles de son émission du journal Paris. Dernière heure. Había conocido la nostalgia y ahora conocí el exilio. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Cuántas veces había oído yo decir esta frase? Y ahora estaba ahí, conmigo. Era yo quien la repetía. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Por qué no me habían dicho antes lo que era el tiempo? ¿Por qué no me lo habíais puesto sobre las manos y me lo habíais enseñado? Mira, niña, esto es el tiempo. El tiempo son 10 dedos para contarlo. Tengo 7 años, 5 de la mano derecha y 2 de la izquierda.
Y después el tiempo es Navidades, la otra Navidad y la Navidad próxima. Y después deja de ser tiempo y se hace fechas. Mi santo, mi cumpleaños y el día de mi primera comunión. Y después el tiempo se hace distancia. 5 años después de la guerra. 9 años después de la guerra. 20 años después de la guerra. Y después se hace corto. ¿Cuántos años hace? Y después no hay. No hay tiempo contado. Hay solo tiempo que pasa. 6 años, 7 años o una tarde agradable. Pero ahora me doy cuenta que estoy dejando de ser joven. Cuando sea mayor, decir. Entonces. Cuando me case, entonces. Es entonces que se iba quedando atrás. Es entonces que no llegaba a ser ahora. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué era lo que buscaba para entonces? ¿Qué era lo que tenía ya que tener ahora y no tenía? Cuando vuelva a tener 8 años. Cuando vuelva a tener 15. Sí, cuando vuelva a tener 20. Con esta frase me había despertado ya varios días en las últimas noches. Sí, cuando vuelva a tener 20 años, entonces lo haré mejor. ¿Qué es lo que harás mejor cuando vuelvas a tener 8 años? Mirarlo todo bien para recordarlo. Guardarlo en una caja y cerrarlo con llave. Así me despertaba en las últimas noches. Algo me ahogaba. Algo que yo había dejado de hacer me subía muy alto y me ahogaba. Entonces me acurrucaba en la cama y sonreía. La próxima vez. Sí, la próxima vez. Cuando vuelva a tener 20 años, lo haré bien. Y ahora me doy cuenta de que han pasado 20 años. 20 años. ¿De qué? Madre, por favor, madre, estate bien. Dime que sí, dime que lo estarás. Dime que cuando llegue a casa te veré sonreír. Que no habrá dolor en tu cara, dímelo. Dime que llegaré y al oírme entrar dirás, sabes, Gabriela, ya estoy mucho mejor. Quisiera que lo dijeras. Quisiera que todo el mundo lo dijera. Sí, madre, por favor. Quiero oírtelo decir, quiero que me lo digas, porque si no, ¿a quién voy a poderle preguntar por qué ha sufrido tanto? Pobre mamá, pobrecita, tú una vez eras pequeña. ¿A quién voy a poderle preguntar tantas cosas? De verdad, tantas cosas. ¿A quién voy a poderle preguntar? ¿A quién va a poderme decir? Si pudiera decírmelo a alguien. Si pudiera explicar. No me acuerdo de nada. Ahora ya no me acuerdo de nada. Ya quiero irme. ¿A quién voy a poderle preguntar? Estate bien, por favor, por favor.
muy grande la casa. Me parece que una vez, fue más o menos en Navidades, que trajo uno de fresa o de manzana. 2 veces más me lo prestó. Pero si no te lo prestó, si te quedaste con él. De eso es de lo que no me acuerdo, si me lo había prestado o si se lo había cambiado por un álbum. Nestlé, de los azules. Bueno, me voy porque si no nos vamos a quedar años hablando. Muy bien. A ver si vienes mañana a comer. Estupendo. Y yo entonces me llevé un tapón. No era tan joven ya cuando volvió a su casa. Quizá fue eso lo que le hizo no reconocerla. Habían pasado muchos años. Tantos años como hacía que había empezado la guerra de España. Y ahora le era casi imposible reconocer aquello. La casa en donde ella había vivido siempre, en donde era la voz de sus padres la que oía, era ahora ocupada por gentes a las que no conocía y a las que tampoco hubiera querido conocer.
Pero si los muebles eran otros, si en el lugar de aquella arca en donde ella se escondía de pequeña, había ahora una estantería, las paredes, sin embargo, eran las mismas. ¿Por qué entonces le costaba tanto trabajo reconocerlas? Siendo niña, recordaba que con una piedra había escrito en la ventana: papá y mamá. Lo encontraría quizás ahora. Y estaba ya buscándolo cuando oyó que alguien la llamaba. Niña, a cenar. No era esa la voz de su padre. Ha debido llegar de la oficina, pensó, porque oigo a mamá que se ríe. Pero, ¿por qué estoy yo en la ventana? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿A qué era lo que jugábamos? Jugábamos a escondernos, oyó a su hermana que le decía. Pero ¿dónde estaba su hermana que no la veía? María, ¿dónde estás? ¿Qué le pasaba que no veía a nadie? ¿Por qué estaba llorando? ¿Y por qué había crecido tanto? Mamá, ¿por qué soy yo tan alta si solo tengo 7 años? Mamá, contéstame. ¿Dónde estáis? Yo ya no quiero jugar, no esconderos. ¿Dónde estáis todos? No me dejéis aquí en el balcón. No me dejéis sola. Por favor, venid a jugar conmigo. Que nos habrán separado y será ya demasiado tarde. Venid a jugar conmigo. Ayudadme. 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 Por favor. Ayudadme. ¿Por qué he crecido tanto? ¿Cuándo he crecido tanto? ¿Cuándo?